Porque hoy quisiera que todos despertemos de cualquier sueño y cuidemos lo más valioso que tenemos, de donde se desprende todo. Y el Señor lo dice: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no quiere compartirnos con nada. Y entonces pensé cómo sería eso ya en mi vida personal y dije: no, con Dios es todo, o lo poco que le des es nada. Necesitamos volver a predicar este mensaje, porque nos han venido poniendo diazepam y nos han venido vendiendo un evangelio light, y hemos perdido el temor de Dios, y necesitamos recuperar el temor de Dios. ¿Qué te garantiza tu mañana? Dios. Yo a veces voy manejando con mi familia y le digo: ¿sabes lo que se requiere de morirse? Un instante. Un instante. Cualquier cosa. ¿Quién nos garantiza la vida? Por eso es que aquel hombre que decía: voy a negociar y voy a llenar mis graneros y voy a ampliar mis graneros porque estoy haciendo reales y voy a ampliarlo, y le dice el Señor: necio. Mañana te van a venir a pedir la vida. Y de ahí Jesús dice: haceos tesoros en el cielo. No os hagáis tesoro aquí en la tierra. No pongas la mirada en las cosas de este mundo. Poner la mirada en las cosas que son eternas. Y la única forma, escuche esto, la única forma que vamos a mantener nuestra mirada en las cosas eternas es cuando mantenemos la mirada en aquel que es eterno. Tengo temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? El temor de Dios te va a llevar a pensar de una manera diferente. El temor de Dios va a provocar que tus pensamientos sean diferentes. El temor de Dios te va a llevar a tener cuidado de en qué estás pensando, porque a como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Usted es la suma de sus pensamientos. Si usted es alguien amargado, ¿sabe por qué es amargado? Porque usted piensa como un amargado. Si usted es alguien que sabe perdonar, ¿sabe por qué usted perdona? Porque usted piensa de una manera que entiende lo que Dios te perdonó, y esa misericordia y esa gracia que Dios te extendió a ti por causa de que Él dice que así como Él nos perdonó, nosotros perdonemos, te lleva desde el temor de Dios, porque así como nosotros perdonamos, seremos perdonados. Te lleva desde el temor de Dios por tu forma de pensar a ser alguien que sabe perdonar. Una persona generosa
tiene que ver con cómo piensa. Una persona egoísta, el problema del egoísmo está en el pensamiento. Una persona fiel tiene que ver con su forma de pensar. Una persona infiel tiene que ver con su forma de pensar. Una persona que no ama a Dios, que no tiene temor de Dios, tiene que ver con su forma de pensar. El problema de la raza humana es cómo pensamos. El pecado en Génesis capítulo 3 es que Satanás está hablando con Eva y Satanás le dice a Eva: ¿por qué no comes del fruto del conocimiento del bien y del mal? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocaréis. Ese era el pensamiento que estaba en Eva. El pensamiento, Eva no tenía problema. Ella caminaba por el huerto, miraba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella decía: ese árbol no lo tengo que tocar, y ella se sentía tranquila, porque en su pensamiento estaba establecido que ese árbol no se tocaba, que de ese árbol no se comía, que ese árbol no era deseable. Y en su pensamiento también estaba que Dios le había dicho: de todo árbol puedes comer. Y entonces Eva decía: de ese no puedo comer, pero mira todo lo que puedo comer. ¡Wow! Hay suficiente para comer 3 años sin repetir. No es como yo, que como lo mismo casi todos los días. Rice and beans. ¿Cómo es la cultura, verdad? Teniendo tantas cosas que comer, porque hay riquezas de frutos aquí. Siempre comemos lo mismo. Parece foto. Pero Eva no, Eva, el Señor le había establecido un pensamiento de todo puedes comer. Todo. Y Eva vivía disfrutando de ese todo, porque en su pensamiento Dios le había puesto un pensamiento, el cual ella estaba agradecida con Dios, porque ella no merecía nada, y a Dios en su inmenso amor le plujo darle un Edén, plantar un huerto y poner al hombre en unas condiciones extraordinarias, donde el hombre debía mirar a Dios y decir: gracias. Estas no son historias de bebés. Si usted no cree el Génesis, usted no cree en nada. Desde el momento que dice Génesis, en el principio, desde esa palabra hasta la que dice en Apocalipsis capítulo 22, amén, todo lo que está ahí, yo y cada creyente sobre esta tierra que le entregó su vida a Cristo debería de decir amén. Entonces Eva está ahí, no tiene problemas, pero ahora resulta ser que tiene una conversación con Satanás, y en esa conversación le dice, pero Satanás le dice Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
¿No es cierto? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Diga conmigo, sabiendo el bien y él. La gente se pregunta, ¿cuál era el fruto? ¿Cuál era el fruto? ¿Será manzana? ¿Será sandía? ¿Será? Lo que iba a producir ese fruto era un hombre que iba a comenzar a pensar fuera de Dios. Esto no le gusta a los que no son cristianos. Esto no le gusta a los del mundo, porque a esto ellos le llaman fanatismo, manipulación. Tienen muchos nombres. No les parece y no aceptan que nosotros rindamos. Y quiere que le diga algo. Si a mí me da la gana rendirme a Dios, es mi vida. Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. Yo no gobierno la vida de nadie, pero gobierno la mía. Y yo decido rendir mi voluntad y mis pensamientos a Dios y a su palabra. El pecado es hacer lo contrario. Entonces Eva caminaba con una forma de pensar, y mientras ella caminaba, actuaba acorde a eso, porque como es el hombre en su pensamiento, si Eva entendía que ese fruto era prohibido porque Dios lo había dicho, y ella podía comer de todos los frutos de la tierra y gozaba de fructificarse, de multiplicarse, de señorear, de sojuzgar, ella estaba plena ahí, ella estaba plena, porque como es el hombre en su pensamiento, así es él. Tu plenitud en el matrimonio, tu plenitud financiera, tu plenitud emocional, la plenitud que estás buscando está solamente en Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a escuchar y a aceptar otro tipo de pensamiento, entonces ahí es donde entramos ya en una situación donde nosotros comenzamos a gobernar y a decir qué es bueno y qué es malo. Entonces usted va a ver dos tipos de personas: los que son gobernados por los pensamientos de Dios y los que no son gobernados por los pensamientos de Dios. Y los resultados, los frutos, usted ve a un padre de familia gobernado por los pensamientos de Dios, usted va a ver frutos en él. Usted ve a un padre de familia gobernado por los pensamientos del mundo, usted va a ver frutos en él. Usted ve matrimonios gobernados por la palabra de Dios, usted va a ver frutos en ellos. Pero usted ve matrimonios gobernados por sus propios criterios y las filosofías de este mundo, usted va a ver los frutos de eso ahí. ¿Cómo piensas te define? Entonces debería de haber una revisión. ¿Cómo pienso? Porque no puedo querer cambiar. ¿Cómo cambio si primero no cambio mi manera de pensar? Se vuelve imposible. Por eso el Señor nos manda a ser transformados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el ser humano se volvió enemigo de Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Usted sabe que este es un pensamiento? ¿Usted cree en la evolución o usted cree en lo que dice la Escritura? Aquí las Escrituras me dicen a mí, porque en él está hablando de Cristo. Recuerde que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con
Entonces está hablando de Cristo. Y aquí Colosenses nos afirma esto. Nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible. Este es un pensamiento. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 11? Dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire que esto es tremendo. Por fe. A veces nosotros queremos entender primero y después creer. No funciona así. Escuche lo que le digo, no funciona así. Usted no me pide una fórmula matemática para que yo le explique que 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, entre 5 por 4 a la raíz cuadrada del seno del coseno. Y ahora sí creo. Nunca la Biblia se escribió para que se probara a través de la ciencia. Nunca. Sin embargo, la ciencia va a ir descubriendo lo que la Biblia dice en la medida que avanza. Porque hoy los científicos están diciendo de que ellos tienen sus asuntos ahí en cuanto a la evolución y en cuanto por los avances que ha dado la ciencia. Pero la Biblia nunca, la Biblia lo da por entendido, ¿no? La Biblia no es un libro para convencer. La Biblia es un libro que establece algo por hecho. Y cuando nosotros la leemos, le tenemos que poner fe. Y después viene el entendimiento. Entonces, si usted nunca diga, que alguien me explique, en otro lado, al que cree, todo le es posible. Entonces, dice que Hebreo dice: por fe entendemos, ponémelo ese rápido. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Pero mire la frase primera: por la fe. ¿Qué cosa? Pregúntele a la persona de al lado y dígale: ¿qué crees vos? ¿Qué viene primero? ¿Que entendás o la fe? Algunos ni le van a querer contestar. ¿Por qué te enojas? Tenés un problema, no conmigo, tenés un problema con la palabra. No, pero es que yo, está bien, está bien. Ya ahorita te voy a dar unos versículos que van a ayudarte a entender eso que estás sintiendo. Usted no decide cómo opera la fe. La Escritura lo decide. Necesitamos rendirnos. ¿Y sabe dónde necesitamos rendirnos? En nuestra mente. Poneme Colosenses. Visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, aquí hay algo profundísimo. Para que en todo tenga, ¿qué cosa? ¿En cuánto? ¿En cuánto? En todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, diga, ahora esto tiene que ver conmigo, que erais en otro tiempo extraños, y resalte esto, y enemigos en vuestra mente, haciendo. ¿Qué es lo que produce la enemistad
la enemistad de la mente. El problema es la mente. El campo de batalla es la mente. Donde trabajó el diablo en Génesis es la mente. El pecado original es pensar y definir lo bueno y lo malo desde una mente fuera de la mente de Cristo. Si en su mente usted decide amar a Dios sobre todas las cosas, todo cae. Si en su mente usted decide amar a Dios con toda su alma, todo se alinea. Si en su mente usted decide amar a Dios con todas sus fuerzas, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando se nos presenta una situación en la vida, no hemos establecido un pensamiento que nos ayude a enfrentar ese momento de tal manera que en nuestra mente esté establecido que lo más importante es agradar a Dios. Entonces se te presenta una situación donde te vas caminando. ¿Sabes cómo reaccionamos? Como estamos en nuestra mente. Vamos a permanecer de acuerdo a lo que esté establecido en nuestra mente. Entonces, cuando usted ve a alguien actuar, eso no viene de la nada. Hay un impulso que sale de pensamientos nucleares que están allá en nuestro subconsciente, metidos por traumas, por situaciones, por decisiones, por experiencias que nos provocaron pensar de una manera y están así. Y hoy nos convertimos al Señor y estamos enfrentando eso que dice Pablo: veo estas dos leyes, la ley de la mente que me atrae al pecado. Nos atrae. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela. ¿Se revela contra qué? Contra la ley de mi mente. Y que me lleva, ¿cómo? O sea, hay pensamientos que si no se transforman, esos pensamientos, ¿dónde está Samuel? Vení, cautivo. Pensamientos. Hay pensamientos que te tienen preso, literal. Si pudieras verlo en el espíritu, algunos andan 500 libras arriba. Y cuando vienen aquí, volví a ver para el frente. Te estás muriendo. No me fregues vos. Subite aquí. Una minucia. Ustedes andan caminando con esto. Cuando vienen al Señor, cuando usted vino al Señor y cuando yo vine al Señor, venimos así. Y el Señor quiere sacarte de ahí, de esa cautividad del pecado del cual somos esclavos. Porque la esclavitud de la humanidad, la humanidad fue llevada cautiva por el diablo por un pensamiento, con que Dios dijo. Esa palabra la sigue soltando el diablo hasta el día de hoy. ¿Qué te pasa si estás arriba? ¿Qué es la tembladera? Tráiganme al pastor Vladimir mejor.
En Génesis el diablo llevó cautivo a la humanidad con un pensamiento, con que Dios dijo. Muchos de nosotros todavía estamos cautivos con pensamientos con que Dios dijo. ¿Cuáles son los pensamientos con que el diablo te tiene cautivado? Y todavía no estás aceptando la palabra de Dios. Eso es pecado. Es el principio de cualquier pecado. Nosotros los seres humanos somos capaces de cometer los pecados más atroces. Y todos los pecados más atroces que la humanidad ha hecho comenzaron con una frase, con que Dios dijo. Si no saliéramos del con que Dios dijo, la humanidad no estaría como está. Pero el hombre sigue queriendo solucionar las cosas desde él y no entiende que está fluyendo desde un espíritu satánico. Y muchas veces Dios usa a las suegras como serpientes. No esperes lo que le voy a decir, porque llega la suegra donde la mamá y le dice: ¿qué dice tu marido? Y la mujer le dice: no, mi marido dice que necesitamos buscar de Dios. Te quiere manipular. Y la hija dice: qué babosa, no lo había visto. ¿Sabe cuántos hombres han sido infieles a su esposa porque su esposa no lo merece a él? Su esposa no lo valora. Y el cuestionamiento es este: con que Dios dijo marido de una sola mujer. Con que Dios dijo hasta que la muerte los separe. Con que Dios dijo amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Oh, con que Dios dijo que el marido es cabeza. Oh, con que Dios dijo que la mujer debe sujetarse a su marido. Oh, con que Dios dijo que los hijos deben de obedecer a sus padres. Oh, con que Dios dijo que los padres no deben de exasperar a sus hijos. Oh, con que Dios dijo que nos sometemos a toda autoridad civil de esta tierra. Oh, con que Dios dijo dar y se os dará. Con que Dios dijo que siembra abundantemente segará. Con que Dios dijo perdona a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Con que Dios dijo que lo amarás a Él sobre todas las cosas. Y usted puede seguir, hermano. Yo le aseguro que si usted hace un inventario, usted se va a dar cuenta de que muchos de sus pensamientos son pensamientos que están fuera del pensamiento de Dios. Y ahí es donde la Biblia dice: ustedes y yo éramos enemigos. ¿Qué? Éramos, no podemos seguir siendo. Entonces tenemos diferentes tipos de mente. Tenemos lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 21 en adelante, que habla de que enemigos, y un enemigo es alguien que habla directamente hostil. Un enemigo es alguien que habla hostil. ¿A cuánta gente usted la escucha hablando hostilmente de Cristo, de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y de los miembros de la iglesia que son miembros del cuerpo de Cristo? Nunca que usted escuche a alguien hablar mal de Cristo, hablar mal de su iglesia
y al hablar mal de los miembros de su iglesia va a hablar del Espíritu de Cristo. Hay enemigos de Cristo en su mente. Son hostiles. Usted va a ver la hostilidad. No se puede explicar el odio con que ven a Cristo. No importa si usted adora a la Pachamama y usted adora al árbol de no sé qué cosa, y si usted adora 1000 dioses, no hay problema, eso es permitido. Pero Cristo no. Cristo no. Saquemos a Cristo de las escuelas, saquémoslo de las universidades, saquémoslo de la familia, saquémoslo de todos lados, saquémoslo. Pero esa es la evidencia más fuerte, ¿no? Pero hay una sutil. El espíritu del anticristo, todo lo que representa a Cristo. Dice, nosotros antes éramos extraños. O sea, extraño es, no lo conocía. Yo no te conocía y por ende mi concepto de Cristo era hostil. Pero ahora ya no somos extraños. Fuimos reconciliados. Y ahora podemos decir lo que dice Colosenses en los versículos anteriores que leímos: por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestades, sean dominios, sean visibles o invisibles, fueron hechas por Él y para Él, y con Él y a través de Él reconcilió los cielos y la tierra. Y nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora nos ha reconciliado. ¡Wow! Cuando recibamos esto, la enemistad en la mente se acaba. Pero como no recibimos lo otro, no nos damos cuenta que todavía seguimos siendo hostiles contra Dios y contra su palabra. Y lo que está diciendo ahí en Colosenses es: por su palabra. Lo que dice Hebreo es: por fe entendemos que fue constituido el universo por su palabra. Entonces lo que está tratando de decir: necesitamos dejar de ser enemigos de Cristo en nuestra mente, y la forma de dejar de ser enemigos de nuestra mente es recibir toda su palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto decir amén a lo que dice la Escritura? Porque todavía hay hostilidad aquí. Todavía estamos queriendo razonar. Todavía queremos nosotros todavía queremos cuestionar lo que dice el Señor en las Escrituras. Y necesitamos rendirnos a Él completamente y amarlo con toda nuestra mente. Que no haya nada de nuestra mente que no lo ame. Que cada vez, miren, yo criticaba cuando abrían la Biblia en la iglesia y alguien la abría la Biblia y decía: dame una Biblia. ¿Quién tiene una Biblia? Dame la Biblia rápido, ¿sabe? Y la hablaba. Y antes de comenzar el mensaje, yo lo criticaba y decía: póngase de pie. Vamos a abrir la bendita, la infalible, la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra bendita, ilustre. Y la leía. ¿Sabe por qué me enojaba eso? Porque hay una reverencia que a veces es falsa y religiosa. Mi mamá tenía abierta la Biblia cuando usted entraba a la casa en el Salmo 91, polvosa pero abierta. Si iba a haber un terremoto, ¡ay! Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, guardará bajo la sombra de mi patente, diré yo, mío, ay, castigo mío, refugio mío, ¿a quién temeré? Y yo la miraba y yo decía: ay, a mí no me se me quita el miedo. Nosotros no corremos a la Biblia por clavos, hermanos. Estamos en un proceso de reconciliación que no ha acabado, no ha terminado. ¿Sabe cuándo termina eso? Cuando Cristo venga, nosotros vayamos a su presencia. Seguimos reconciliándonos.
Seguimos reconciliando cada área de nuestra vida. De eso se trata la vida de fe. Estamos siendo perfeccionados, estamos siendo separados, santificados, estamos siendo transformados a la imagen. Estamos siendo reconciliados. ¿Sabe cómo se reconcilia? Usted viene peleado, literalmente. Escuche esto, usted viene peleado aquí. Y no me diga que no. Viene molesto. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó aquello? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y aquel me hizo esto y aquel me hizo el otro. Y hay muchas cosas en su corazón en las cuales usted está peleando, cuestionando, frustrado de lo que pasa en la casa, de cómo se comporta su mujer, de cómo se comporta su marido, de cómo se comportan sus hijos, de cómo se comporta su jefe, de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en la economía, de lo que pasa en la salud, de lo que pasa en la educación, de lo que pasa en la iglesia, de lo que pasa en usted está viviendo una serie de situaciones de las cuales produce pensamientos, tiene un entendimiento, llega a conclusiones, y cada vez que nos reunimos aquí, lo que estamos tratando de hacer en medio de eso que estamos viviendo en nuestra mente es reconciliarnos con la palabra de Dios. Esa es la oportunidad que tenemos cada vez que se abre esta bendita palabra. Cada vez que la leemos, lo que tenemos es una oportunidad para reconciliarnos con Dios y no seguir siendo enemigos en nuestra mente. Esto debe de traer salud, esto debe traer paz, esto debe traer justicia, esto debe traer gozo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia. No la suya ni la mía, la de Él. Es su justicia. Y su justicia dice: bendice. Ni lo podemos decir. Su justicia dice: ¿qué dice su justicia? Dígale a la persona: hay que bendecir a los que nos maldicen. Trague gordo. Reconcíliese con eso. Nos tenemos que reconciliar hasta con conceptos que tenemos de iglesia. Tenemos que reconciliar los conceptos que tenemos de amor, los conceptos que tenemos de santidad, los conceptos que tenemos de hijo de Dios, los conceptos que tengamos de siervos, los conceptos que tengamos de hermanos, los conceptos que tengamos de empleados o de empleadores, los conceptos que tengamos de ciudadanos. El Señor nos está llamando a salir de todos esos conceptos y reconciliarnos con Él en nuestra mente. Porque estamos hostil. Nos convertimos en enemigos. ¿Sabe que enemigo significa adversario? O sea, que en otras palabras, ¿a quién es al que le llama la Biblia adversario? La Biblia utiliza la palabra adversario para referirse a Satanás. Dice: vuestro adversario. Dice: sed sobrios. ¿Sabe qué significa sobriedad? Tener una mente que no permite que lo de afuera afecte lo de adentro. ¿Sabe quién es alguien sobrio? Alguien que no está borracho. ¿Sabe quién es alguien sobrio? Que está en su sano juicio. ¿Sabe quién es alguien sobrio? Alguien que tiene la mente de Cristo. Entonces dice: sean sobrios y velen. Hermanos, esta es nuestra vida. Sobriedad y velar. Sobriedad y velar. Sobriedad es: pienso desde la mente de Cristo. Y desde la mente de Cristo velo.
los días por mi familia. Soy sobrio en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. Sobrio. No puedo darme el lujo de drogarme. No puedo darme el lujo de emborracharme y salir de mis 5 sentidos. No puedo, no debo, no me conviene. No, y 1000 veces no, porque las consecuencias pueden ser graves, dolorosas y algunas irreversibles. Sobrio. Y si sobriedad es no permitir que lo de afuera controle lo de adentro, ¿quién mora dentro de nosotros? Es vivir desde adentro. La sobriedad es parte de lo que el Espíritu Santo nos da. Nos da el Señor un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio es nada de afuera me gobierna adentro, pero a como es el hombre en su pensamiento, así es en su. Entonces yo necesito asegurarme que aquí está todo bien sobrio para que el corazón esté sobrio. Entonces dice: sed sobrio y velad. ¿Sabe qué es velar? No dormirse. Y usted sabe cuál es la hora más difícil de velar: las 3 de la mañana. Yo llego hasta las 3 tranquilo, como cualquier día. Y a las 3 yo comienzo a sentir como que algo. Como a las 4 ya me siento así. Ya como a las 5 ando buscando dónde caer. Y después, el día siguiente, si duermo 2 horas, paso mal. En el caso espiritual, el Señor nos está mandando a velar, a no dormirnos, entendiendo espiritualmente no dormirnos. Entonces dice: sed sobrios y velad, hermano. Y escuche esto: te puede salvar la vida aunque no te guste. Y es más, hay algunas personas aquí que esto es directamente para ti, porque el camino que vas no es correcto y te va a causar daño. Esto te salva la vida. Y te puedes enojar, pero solo define tu mente. Sed sobrios y velad, porque vuestro como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Usted cree que esto es broma, hermano? El diablo es un ser real y la Biblia lo describe como alguien malo que se complace en dañar lo que Dios ama. Roba, mata, destruye. Esa es su motivación. A eso se dedica y lo hace explícita, tácita, directa, indirecta, con usted y conmigo. No hay nada que más le complazca al diablo que agarrar a un hijo de Dios y devorárselo. Entonces la Biblia le llama a él el adversario. Y le llama que es como un león rugiente que quiere devorarte. Yo pregunto, ¿no será válido que velemos por nuestra casa? Que no estemos jugando a la religión, que entendamos que estamos en una batalla espiritual real, que es un asunto de vida y de muerte, de eternidad, de cielo e infierno. Se trata de los que te aman y de los que tú amas. Los que tú amas.
y los que te aman. Y nuestra seguridad está en el Señor solamente. Tenemos un adversario que se opone a Dios. Si Dios dice blanco, el diablo dice negro. El diablo no inventa nada, solo corrompe lo que Dios dijo. Dios dice varón y hembra y el diablo dice no, yo voy a hacer 1000 géneros. Matrimonio, varón y hembra, y dice no, yo voy a hacer que sea de muchas maneras. Todo lo que Dios dice, el diablo lo tergiversa. Acostúmbrese y utilice esto para identificar qué espíritu está moviendo algo. Todo lo que confiesa Cristo es de Cristo, y todo lo que confiesa o no confiesa a Cristo es del anticristo. Y Cristo es el verbo, y el verbo es la palabra. Todo lo que es contra de la palabra es del anticristo. Y usted identifíquelo. Entonces, este adversario, él adversa con la palabra. La forma en que él adversó a Dios en Génesis capítulo 3 fue con que Dios dijo. Cada vez que se cuestiona la palabra de Dios, no importa la boca que lo esté diciendo, se está alineando con el mismo adversario, Satanás. Y entonces ahora viene Satanás, dice: yo necesito gente conmigo. Y Dios dice: yo necesito gente conmigo. Nadie quiere estar con Dios. ¿Qué te define que estés conmigo o estés con Él? Tu mente. Porque como es el hombre en su pensamiento, así es Él. Y este versículo dice que somos enemigos en la mente. ¿Con quién se va a aliar tu mente? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede. Lo peor que usted puede hacer es quererle hacer entender a una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Cristo, que no le ha entregado su vida, que piense como pensamos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo y tenemos la mente de Cristo. Por eso uno tiene que ser sabio con quién está hablando. Yo hoy soy sabio, no lo era ayer, hoy soy sabio. Entonces la Biblia me dice que hay 3 tipos de personas con las que uno habla, y yo lo supe esto desde hace muchos años, solo que no lo puse en práctica. Dice que uno habla con gente mala. Gente mala. ¿Cómo uno trata con la gente mala? Hermano, ponga al policía en medio. Cuando usted está frente a alguien malo, trate de poner un policía, ponga un juez, ponga un guardia de seguridad. Aléjese, porque está con alguien malo que no le importa hacerte daño, y usa todos los medios para protegerte tú y tu casa, legales. A veces somos ingenuos y no entendemos eso, pero dice la Biblia que hay algunos que son necios. Y necio es aquel que no es malo, pero en su necedad se mete en muchos problemas él, y meten problemas a los que están alrededor de él. Entonces a veces nosotros tenemos gente necia a nuestro alrededor que se mete en problemas, y nosotros estamos constantemente metiéndonos en problemas con ellos, y ahí estamos luchando, y yo no sé, me dan ganas de no hablarle. Y llevas 20 años en eso, y en 20 años te has metido en un montón de problemas. ¿Cómo se maneja a un necio? Le pone límite, porque a veces los necios son familiares. ¿Y cómo te dejas de la familia? Tenés que amarla, tenés que estar ahí, tenés que ayudarle, tenés que servirle, pero tenés que poner un límite, porque no podés servirles, ayudarles y que te metan ellos en problemas a ti graves. Tenés que proteger tu casa. ¿Ante quién estás? Pero dice la Biblia que hay algunos que son sabios, y dice: al sabio tráelo cerca, porque el que anda con sabios, sabio será.
Y cuando tú le das un consejo al sabio, te ama. Dale un consejo a un necio, te aborrece, dice la Escritura. Uno da consejos donde no se los pide y se mete en problemas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, ¿quién la conoce? En otras palabras, es casi como cuando Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los monstruos marinos? Job le estaba cuestionando y preguntándole cosas a Dios, y Dios le dijo: ¿vos qué vas a saber lo que yo hago? Pero después dice: ¿quién la instruirá? O sea, en realidad nosotros le queremos enseñar a Dios cómo hacer las cosas. La humanidad le quiere enseñar a Dios cómo ser justo, cómo debería ser Dios, porque si Dios es bueno permite esto, porque si Dios es aquí, hace aquello. Mire la soberbia. Nosotros le queremos enseñar a Dios cómo ser justo, cómo ser bueno, cómo ser fiel, cómo ser proveedor, cómo hacer las cosas. Nosotros queremos decirle a Dios cómo relacionarnos con Él. Y aquí lo que está diciendo Pablo es precisamente esto: ¿quién le va a enseñar a Dios? Y después termina diciendo algo espectacular: más nosotros, diga conmigo, nosotros todos tenemos un pedacito de la mente de Cristo. Y en algunas veces vamos a necesitar escucharnos para que la perspectiva de Cristo, que tal vez nosotros aún no conocemos, la podamos conocer. Y nos edificamos. Paremos de pelear con Dios y su palabra, hermano. Tengamos temor. Queremos su aprobación. No queremos ser enemigos. Queremos ser amigos de Dios. Queremos que Dios esté con nosotros en todo tiempo, en los momentos que parecen buenos y en los momentos que parecen malos. Necesitamos a Dios. Si vamos a tener temor, no le tengamos temor a la muerte, no le tengamos temor a los aviones ni a la serpiente. Tengamos temor a una cosa: a que Dios no esté con nosotros, porque de Él dependemos totalmente. Amén.